Listo. Ya estamos en vivo. Perfecto. Esperemos que se conecten tantito Sí, personas claro que sí. e iniciamos con nuestra charla, Gaby. Muy bien. Qué padre que Me estés da haciendo muchísimo, este proyecto. me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros en Encausados porque fíjate que cuando yo te conocí, sí fue así súper inspiración o sea, lo que hacías, cómo lo hacías, de México Gracias. Sonríe, toda esta parte. Digo, se ve muy bonito por afuera, pero toda la chamba que lleva, sí dije, o sea, sí es muy admirable y me gustó mucho. Y Gracias. cuando empecé con el proyecto de Encausados a desarrollarlo, siempre fue una parte que estuvo en el radar lo que haces, porque creo que es súper noble lo que estás haciendo y Encausados tiene tres pilares: la inteligencia emocional, la salud Sí, mental y la responsabilidad social. Entonces, y tiene un propósito que es impactar en la mentalidad de los mexicanos y crear conciencia. Entonces, justo decía yo, es que ¿por qué no hay más personas que estén dedicándose a eso actualmente? Entonces, pues muchísimas gracias. Eres una de nuestras primeras embajadoras de Encausados. Entonces, no, nos al gusta. contrario, gracias a ti. Y pues si quieres iniciamos con la charla, mi Gaby, para que nos platiques quién es Gaby, o sea, quién realmente es Gaby, qué hace Gaby, si quieres un poquito de tu preparación y ya de ahí nos vamos más a lo que queremos tocar del tema, que sí es como la mentalidad que tienes, por qué te pones en este lugar de estar apoyando esta causa, que es una causa súper especial. Entonces, ¿cómo ves? ¿Iniciamos? Muchas gracias, Ricardo. Sí, como lo acabas de contar, bueno, pues ya, yo creo que ya todos se enteraron que yo me llamo Gaby. Soy Gaby, Gaby de la Torre. Yo la verdad es que desde muy chiquita, o sea, desde que iba como en secundaria, tenía mucho interés en los temas sociales. O sea, siempre me han gustado muchísimo. Y hice muchísimo voluntariado en secundaria y en preparatoria. Entonces, cuando me tocó escoger una carrera universitaria, quise estudiar ingeniería industrial justamente como para poder dedicarme al desarrollo de proyectos sociales. Estando en ingeniería industrial me di cuenta que el hacer proyectos sociales requería justamente como ir más allá del proyecto en sí. O sea, como que a mí mi inquietud era mucho más centrarme en la persona, ¿sabes? Digo, todo es un complemento y todas las partes son muy importantes, ¿no? Pero, o sea, como que un proyecto, por ejemplo, que ayude a combatir la desnutrición infantil, siempre me cuestionaba, ok, ayudas a combatir la desnutrición infantil y luego qué? O sea, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué sienten? ¿Por qué estuvieron desnutridos? ¿Qué está pasando en el contexto familiar? O sea, como que me enfocaba muchísimo más en el tema de las emociones, en el tema de la mentalidad, de la cultura, de la educación. Y entonces me cambié de carrera. Dije, no, no sirve para mí ser ingeniero industrial y me cambié a psicología. Me encantó. O sea, la verdad es que amé haber estudiado psicología porque me dio un panorama, pues tal cual de la persona, que era lo que yo quería. O sea, muchas personas pueden tener a lo mejor todo en el aspecto de no tener ninguna carencia alimentaria, económica y emocionalmente no están bien, ¿sabes? Y eso les puede llevar a desarrollar diferentes contextos en los que requieran también de apoyo. Entonces, pues por eso me encantó la carrera de psicología. Entonces empecé a estudiar psicología y estudiando psicología decía, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar? ¿Y cómo me voy a poner a ayudar? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces un día fui al Hospital Infantil de México, al Federico Gómez, y entré justamente a hacer una actividad con los chiquitos que estaban en tratamiento contra el cáncer en ese momento, hace ya muchos años. Y Sí. pues ya ahí como que justo esa causa me movió, o sea, dije, es que es esto, o sea, esta es mi causa. ¿Por qué? Pues porque me puse a pensar muchísimo. Estaba entre una causa educativa y una causa de salud. La verdad es que no había tenido, gracias a Dios, ninguna experiencia cercana de cáncer en mi familia, como para decir por qué me empecé a dedicar a esto, ¿no? O sea, la verdad es que era como puro amor al arte. Y entonces, me di cuenta pues que el cáncer pues no ve diferencias sociales, culturales, económicas.
hay un literal sinnúmero de causas que puede tener tanto en la alimentación, tanto temas emocionales, temas genéticos, que es la principal. Hay muchísimas causas que o sea, de cáncer en la vida, y me empezó a interesar muchísimo el tema, ¿no? Entonces, terminando de estudiar psicología, pues justo hice mi maestría en responsabilidad social, la cual me dio todas las herramientas para crear una fundación que ayudara a que las niñas y niños en tratamiento contra el cáncer tuvieran un tratamiento médico exitoso. Y pues me encantó, o sea, pude como aterrizar muchísimos de mis conocimientos ahí, pero siempre, pues yo creo que soy una persona muy insatisfecha de conocimiento. Entonces como que siempre decía, me falta algo más, me falta algo más. Y entonces, ¿y ahora qué voy a estudiar y qué voy a hacer? En ese transcurso estuve trabajando un poco en la administración pública también, porque algo hay que vivir, hay que trabajar, hay que, ¿no? O sea, pero la administración pública te da muchísimo la oportunidad de trabajar en temas de desarrollo social, pues que siempre me han apasionado. Entonces me gustó muchísimo porque todavía no había tantas fundaciones en las empresas, no estaba tan aterrizado el concepto de responsabilidad social empresarial, como que apenas estaba empezando todo el camino, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en gobierno fue de las mejores experiencias de mi vida porque pude estar en contacto directo con los beneficiarios, y me encantó, o sea, me encantó, lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, la verdad, y después de eso estuve trabajando un año con un súper tipazo que es muy conocido también en el medio de la construcción, que es Francesco Piazzesi, en Échale a tu casa, no sé si lo conoces. No, no lo No ubico. conoces Échale a tu casa, es un proyecto divino de construcción de vivienda asistida en comunidades que requieren, pues literal, de una vivienda, ¿no? O sea, Ok. entonces está padrísimo el proyecto, hay inclusión comunitaria, se toma en cuenta la opinión de las personas en las comunidades, me encantó, pero pues justo en ese momento me embaracé de mi hijo, me casé también, entonces, pues como que le estar yendo a las comunidades me gustaba mucho, pero tampoco era mi pasión. Y al lado, siempre estuve trabajando en México Sonríe. O sea, y hacía lo que hacía, no importa, pero seguía trabajando en México Sonríe, seguía de repente los fines de semana dando cursos de voluntariado, sí parecía que no tenía vida, o sea, hacía como, no importa lo que estuviera haciendo, pues aparte llevaba el tema de México Sonríe. Entonces, trabajando con Francesco cuando nació mi bebé, te digo que me había casado y se dio la oportunidad justamente de poderme dedicar de lleno a México Sonríe. Las oportunidades hay que aprovecharlas, no hay que tenerles miedo, y pues ya así fue como empecé de lleno en México Sonríe, y poco a poco pues ya pude empezar a seguirme desarrollando más como en lo que me gustaba. Gaby, platícanos un poquito, ¿qué hace México Sonríe? ¿Qué hacen? O sea, sé yo que está enfocada en el tema Sí. risoterapia, sé que esto crea algunas, me parece que hormonas que impactan en tema bienestar, que cuando tienes cáncer creo que pues es complicado el tema, pero platícanos, va más allá, porque tus actividades, yo que las he seguido, son increíbles y muchísimas. O sea, el chiste es que les creas algo a los niños que es súper bonito. Entonces, platícanos un poco qué es lo que haces en México Sonríe. Pues mira, México Sonríe justamente empezó para tener una capacitación del voluntariado que pudiera acompañar a niños en situación vulnerable. Entonces, empezamos a dar muchísimos cursos, me fui a capacitar directamente con Patch Adams en tema de risoterapia, tomé un curso con una gran clown española, una de las veces que vino a México, que se llama Caroline Dream, que ha escrito muchísimos libros de clown, y pues todo eso lo estuvimos enfocando en el clown hospitalario, perdón, talleres de risoterapia también he tomado mucho, y me empecé a clavar como en el tema de desarrollo humano para capacitar a los voluntarios para que fueran a visitar a los niños que estaban internados. Y así empezó este gran proyecto. Y justamente empezando a platicar con los niños, pues te das cuenta que tienen muchísimas necesidades, ¿no? Y que el tema de ir un ratito para distraerlos del ambiente hospitalario sin duda ayuda impresionantemente, pero también encuentras que empieza a haber carencias en temas de medicamentos, que eso ha sido pues desde siempre, digo, nunca habían faltado las quimios como ahorita, que eso sí es un tema bien difícil que me consta.
que está pasando y que es real. Pero, pues no sé, hay muchísimos medicamentos que los niños requieren después de tener quimioterapias, pero no son generales. O sea, cada niño le pueden dar diferentes síntomas, o sea, literal diferentes síntomas, perdón. Entonces, pues no sé, a algunos les duelen las articulaciones y entonces hay que darles medicamentos para ayudarles con el dolor de articulaciones, a otros fiebre, o sea, hay muchísimos síntomas, ¿no? Entonces nosotros empezamos a apoyar a los papás también con el tema de este tipo de medicamentos, pues que les ayuda muchísimo, desde un gel que les ponen en la boquita porque las quimios les generan llagas y entonces ya no pueden ni tomar agua porque les duele mucho, hasta, te digo, el gabapentina, que es un medicamento que les ayuda mucho en las articulaciones para que no les duelan después de las quimios. Y empezamos con ese proyecto chiquito de medicamentos. Después empezamos con un proyecto de pelucas oncológicas porque nos empezamos a dar cuenta que ahí había algo raro. A las niñas, para empezar, les chocaba que las confundieras con un niño. O sea, les ponía súper de malas. Aquí mi hijo, disculpen, pero pues... La otra soy tarea, mamá. la de mamá, Sí, no. claro. Entonces, bueno, a las niñas les chocaba eso y aparte de que les chocaba, fuera más allá del enojo, tenían como muchos temas emocionales porque ya no querían ir a la escuela. Entonces ya estaba empezando un problema de deserción escolar. Híjole, espérame. Mi amor, no. Estaba empezando un problema de deserción escolar porque entonces ya no querían ir a la escuela porque ya no tenían pelo y porque emocionalmente les afectaba muchísimo. Hay muchísimos cambios. No es para todos los pacientes con cáncer, pero sí para muchos, ¿no? Y es justamente el tema de responsabilidad social, ¿no? O sea, porque no solamente un tema de salud pública, que sí es el eje central, pero aparte de ese eje central, o sea, las quimios se les estaban dando en esos momentos en el hospital, ¿no? Pero hay una serie de factores emocionales, psicológicos, educativos, que están alrededor de un paciente en tratamiento contra el cáncer que también se requieren atender para que ese paciente tenga como todas las herramientas a su favor y seguir adelante en su tratamiento médico, ¿sabes? O sea, si aparte de eso se genera una depresión, ansiedad y le dejan de encontrar sentido a la vida, pues su tratamiento no va a ser igual de exitoso, aunque le pongan la mejor quimioterapia que exista, ¿me explico? O sea, eso Claro. también tiene que ver mucho con el tema emocional, que sin duda alguna, pues es el tema de responsabilidad social. Y entonces también por ahí nos empezamos a clavar mucho en el tema de hacer pelucas oncológicas. Y empezó como un proyecto muy chiquito y después fue todo un boom, la verdad, gracias al apoyo del DIF del Estado de México. En la administración anterior fue un boom gigantesco el tema de las pelucas porque nos ayudaron muchísimo para la elaboración de las mismas y las empezamos a regalar y entonces hubo muchísimas mujeres que nos compartían el sentir cuando recibían una peluca y era la verdad padrísimo. Y entonces también eso como que me llevó todavía a involucrarme mucho más con los pacientes y me di cuenta que quería estudiar ahora algo más para llegar más como a la parte de, pues como de su corazón, de ver cómo les podemos ayudar y qué herramientas les podemos dar para que se sientan mejor durante su tratamiento. Y entonces pues ya empecé como a estudiar toda la parte holística también, toda la parte digamos como espiritual, Ok. que me ha ayudado muchísimo. Oye, Gaby, ¿y por qué no nos platicas tantito qué es la responsabilidad social? Bueno, hay muchísimas definiciones de responsabilidad social, ¿no? Sobre todo que hablan de un ambiente sustentable. Para mí el tema de responsabilidad social en la salud pública es justamente poder contar con un modelo, sin importar cuál sea el diagnóstico, pero poder contar con un modelo que te ayude a curar la parte física, la parte emocional y la parte psicológica. O sea, un acompañamiento como multidisciplinario. Y en cada una de esas etapas, pues se van como que abriendo muchas ramitas, como puede estar la parte de la escuela, la parte de la familia, la parte de la psicoterapia como tal emocional, porque muchas veces uno pensaría que sobrevivir es suficiente y la verdad es que no. ¿No? O sea, vencer una enfermedad o pasar por una enfermedad crónica o haber sentido como de cerquita la muerte, pues la verdad es que sí te cambia mucho el contexto, ¿no? El miedo y para mí justamente el planteamiento que tenía ya después, me metí a hacer un doctorado el año pasado justo en innovación en responsabilidad social, era ver que
o sea, que se pudiera crear un modelo multidisciplinario para atender pacientes en tratamiento contra el cáncer. Bueno, ya era muy específico mi proyecto de leucemia infantil en México. Pero la Sí, verdad es que, pues sí, o sea, justo responsabilidad social es entender que el ser humano es un ser multidimensional, que no solo es la parte física la que se debe atender, o sea, no solamente dándole de comer a las personas las atiendes, porque a lo mejor les estás dando de comer, pero si no les estás dando educación, pero si no les estás dando una esperanza de vida, pero si no los estás capacitando, ¿sabes? No es tampoco enseñarlos a pescar. O sea, yo creo que responsabilidad social es darles los peces, enseñarlos a pescar y enseñarlos a reproducir los peces, ok. ¿sabes? O sea, que las personas se puedan volver autosuficientes con las herramientas que tienen. Y en los tratamientos médicos creo que esa autosuficiencia se logra cuando se trabaja parte de la parte médica, la parte emocional. Muy bien. Oye, mi Gaby, y por ejemplo, ya metiéndonos a esta parte donde hablas Ujú. que somos multidimensionales y que no nada más, o sea, el problema no es el problema, la enfermedad no es el problema, sino debajo de la enfermedad puede haber algún tema emocional, puede haber algún tema de mentalidad, puede haber algo que los lleve a eso, pero que aparte va creciendo el problema. O sea, si yo tengo este problema, o sea, en base a algo o con base a algo, lo he ido generando. Pero ahorita que te estás como metiendo al tema más holístico, Ujú. platícanos de esa parte del tema espiritual, de qué les, o sea, qué les llevas a los niños, porque no has hablado de esta parte donde cómo te involucras con los niños, o sea, lo que haces es súper padre, o sea, cómo te involucras en llevarles una sonrisa, porque sabes que la sonrisa no les, o sea, les impacta en su tratamiento. O esta parte, me platicabas que te estabas preparando en mindfulness, ya estás como maestra de mindfulness para niños. ¿Cómo les impacta en esto digo, como bien lo dices, el ser humano no es un ser humano que únicamente se base en el sobrevivir, así no tenga Sí. una enfermedad, sino en el día a día hay pensamientos, hay emociones, hay energía, misma energía. Entonces, ¿cómo impacta y qué estás haciendo con los niños en este aspecto que es, o sea, es increíble? Y si quieres, sí, ahorita nos Gracias. platicas un poquito de lo que haces, porque a mí me ha tocado que hay niños en alguna fase crítica de cáncer, que por ejemplo te los has llevado a la playa o les has llevado a algún artista o haces muchas actividades para que estos niños tengan un bienestar. Entonces, pues, si nos platicas. Pues mira, justamente, o sea, aprendiendo, o sea, todo esto, la verdad es que este caminito me lo han ido trazando los mismos niños. Y pues como buena apasionada de mi trabajo, me ha apasionado también lo que ellos me han enseñado. He tenido muchas experiencias, por ejemplo, uno de mis chavos, creo que tenía porque ya está en remisión, leucemia. Según yo sí tenía leucemia, no me acuerdo, pero bueno, por ejemplo, era adolescente, ahorita ya está más grande, por eso hablo en pasado, y está perfecto, pero él tenía muchísimo miedo cada vez que llegaba a terapia intensiva porque el ruido de los aparatitos del hospital no lo dejaban dormir. Y puede ser algo a lo mejor que tú digas, pues ni siquiera lo había pensado. Pero entonces cuando se le acababa el suero o algo así, sonaba, tit, tit, entonces él se asustaba muchísimo y le daba mucha angustia y entonces no podía dormir. Y entonces si tú no duermes, por ejemplo, aumenta el cortisol en tu cuerpo y te empieza a generar ansiedad. Y a eso súmale, pues todos los químicos que te están entrando por las quimioterapias que te están poniendo, pues ya se vuelve una situación un poquito como más complicada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esos casos? O sea, porque ¿cómo le dices al niño, pues no te estreses? O sea, pues sí, le podrían dar un ansiolítico, ¿no? Podría ser, pero tampoco a los pacientes que están en tratamiento oncológico les pueden dar siempre un ansiolítico, perdón, o cualquier ansiolítico, porque pues tienen que cuidar muchísimo los medicamentos, porque se pueden contraponer con las mismas quimioterapias, ¿no? Eso digo, ya lo saben perfectamente los oncólogos y ya saben a lo mejor qué medicinas son las ideales para estos casos, pero también hay una realidad de que nosotros podemos llenarnos de esos recursos porque al final vienen de nosotros,
¿sabes? O sea, como disminuir la ansiedad ahorita por el COVID y por el encierro y por la incertidumbre, pues también se ha desarrollado muchísimo este tema de ansiedad en las personas. Entonces, por ejemplo, ahí con Joaquín específicamente, le enseñamos a meditar. Porque la meditación, y entonces entré a un mundo que me encantó. A mí de repente, después de ya 10 años con la fundación, me diagnostican cáncer y dije, ¿cómo? Y entonces yo me empecé a meter mucho por mí en el tema de meditación y me di cuenta que eso, pues prácticamente puedo decirte que me salvó. Obviamente también llevar todas las instrucciones de mi oncóloga y me operaron y todo, pero fue como una mezcla de todo y la verdad es que fue muy curioso que me diera cáncer a mí después de tantos años de estar ayudando a niños con cáncer. Fue como una situación, pues yo lo puedo decir abiertamente, así como muy bendecida porque me puse mucho en el lugar de los niños con los que ya había estado trabajando tanto tiempo. Y también me puse en el lugar de las mamás, de cómo se sentían con un diagnóstico así en la familia y en fin, fue un proceso de mucho aprendizaje, pero todo esto me llevó literal muchísimo a estudiar mi interior y compartir eso con los niños. O sea, yo dije, a ver, me voy a volver una experta en ver qué me está ayudando a salir adelante para poderlo seguir, o sea, para poderlo compartir con los niños todavía. Como bien dices, o sea, tenemos un programa muy lindo, la verdad, que se llama Pasaporte a la Aventura, en donde es un programa 100% emocional, en donde motivamos a los niños a continuar con su tratamiento médico a través de un pasaporte donde van juntando sellitos con cada piquete, con cada quimio, con cada internamiento, cuando llegan puntuales a sus terapias en el hospital y conforme van avanzando en su tratamiento van juntando más sellitos y los niños que tienen más sellitos se van a Cancún todo pagado. Ese programa ayudaba muchísimo a los niños porque los motivaba y entonces como que le encontraban un sentido también a tanto piquete y a tanta quimio que obviamente a nadie le gusta que lo estén picoteando y que te estén poniendo quimios. Entonces como que de alguna forma tratábamos de darle la vuelta a eso que no se puede cambiar, que es el tratamiento médico, ¿no? O sea, porque a ver, eso es la médula y lo más importante de todo el tratamiento, ¿no? Seguir las indicaciones de los doctores. Pero si a eso nosotros le ayudamos al doctor con una buena dosis emocional, pues van a ayudar muchísimo. ¿Me explicó? Entonces empecé a estudiar mucho el tema también de mindfulness y de meditación, pero bueno, quería contarte un poquito el contexto porque de verdad es que pues todo se me ha puesto así tal cual de, a ver, ahora te toca estudiar esto y ahora esto. Entonces me Claro. metí a estudiar muchísimo meditación, lo cual me ayudó cañón. Y entonces cuando Joaquín me dice que tiene ansiedad y que no duerme y qué tal, pues yo le digo, ay, aquí está la solución, clases de meditación. Y empezamos a dar un poquito de clases de meditación en el hospital, que eran sobre todo de relajación. Mi otra hija aquí está saludando. Eran sobre todo como clases de relajación para que los niños que estuvieran internados aprendieran a llevar su pensamiento a un lugar distinto que no fuera el hospital, ¿sabes? Es como, pues si estás en el hospital, no vas a evitar en este momento estar en el hospital, pero sí puedes evitar tus pensamientos catastróficos de estar en el hospital y tu miedo. O al menos el pánico, porque el miedo es muy poco probable que lo puedas evitar en una situación así. Pero entonces, por eso empezamos con las clases de meditación. Y entonces ahí nos dimos cuenta que quienes más las disfrutaban eran los papás, o bueno, los cuidadores de los niños. Y era impresionante porque de repente, pues de repente veías que las mamás estaban ya profundamente dormidas en la clase de meditación. Y era una paz inmensa porque decía que bueno, o sea, llevaba no sé cuántos días sin dormir la mamá, porque pues aparte en los hospitales es complicado que tengan un espacio, entonces duermen en una sillita y medio se recargan en la cama, pero medio no porque les da miedo y poner, ¿no? El suero y todo lo que tienen los niños conectados a su cuerpo, pues es complicado. Entonces, por ahí empecé con todo el tema de mindfulness y de meditación, ¿no? Atención plena, estar consciente, llevar tu pensamiento a otro lado, ayudarte a la respiración para controlar el dolor físico un poquito, para distraerlo, para como de alguna forma entrenar a tu cerebro a concentrarte en otra cosa diferente. Y entonces eso me llevó también a pensar, pues, qué otras técnicas había y fue como descubrí el yoga, ¿no? Que es muy común y ya, o sea, como que todo el mundo sabe que es yoga y ¿no? Te imaginas que estás todo el tiempo saludando al sol, pero tiene toda
toda una teoría por atrás y entonces me metí y me certifiqué como maestra de Hatha Yoga, que todo lo que estoy, bueno, todo lo que he aprendido en estos años de vida, los estoy juntando justamente en este proyecto que es mi tesis doctoral, que es un modelo de responsabilidad social en el tratamiento del cáncer infantil en México. Y porque al final, pues todo eso te ayuda a que tu cuerpo se sienta bien. Y entonces, si tu cuerpo se siente bien y le vas dando un poquito más de fuerza, pues tú te sientes mejor y te sientes más motivado. Y si te sientes más motivado, tu sistema inmunológico trabaja mejor. Y entonces, pues como que de alguna forma toleras diferente los medicamentos y sin duda alguna eso puede ayudar a que tu tratamiento sea mucho más exitoso. Muy bien. Bueno, mi Gaby, ¿y qué es? Ya vamos a pasar a un poquito ya más el Sí. tema hacia cómo, o sea, ¿qué es lo que tú le quieres dejar a México, por ejemplo? O sea, ¿qué es el legado? Porque creo que ahorita estamos como, aparte, creo que es generacional. Hoy en día los millennials no tenemos el mismo eje rector que se tenía antes, operamos totalmente distinto a un baby boomer, y creo que parte de lo que nos ha hecho falta es tener un propósito o un legado sólido hacia dónde queremos ir. Y creo que tú eres parte de quien puede inspirar a esta generación a decir por qué o qué es lo que ves en un futuro de lo que tú vas a estar creando en México, o sea, en la sociedad. Justo, de verdad, hace rato estaba pensando un poco en una pregunta parecida, ¿no? O sea, yo que veo en los niños que pasan por mi vida de alguna manera, pues sin duda alguna veo niños muy valientes, ¿no? Que enfrentaron una enfermedad complicada y que aprendieron a no victimizarse de eso. A ver, que sí son víctimas y sí son vulnerables mientras están en ese tratamiento y el simple hecho de pasar por eso siendo niño, pues te hace, para mi punto de vista, te hace pues como un superhéroe, ¿no? O sea, mereces todas las sorpresas que todo mundo te pueda dar y todo el amor, digo, desde siempre, ¿no? Pero estar en una situación tan vulnerable, tan chiquito, híjole, a mí la verdad es que me parte el corazón. Entonces, como que más allá de, de ser la fundación que les cumplía sueños por el simple hecho de tener cáncer, que se me hace súper valioso y súper importante, yo quería ser la fundación que les diera ese poder de entender que podían salir adelante con su tratamiento médico si lo llevaban bien al pie de la letra y si en ellos estaba la disposición de hacerlo, ¿sabes? Porque también me han tocado muchas veces, la verdad, casos de chiquitos o de chiquitas que, pues, que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mi vida. O sea, ya no quiero echarle ganas. Que es una situación como también bien complicada, bien dolorosa, bien difícil, pero es real y también pasa, ¿no? Y también se vale. O sea, yo creo que para aquí no podemos como juzgar ninguna postura, la verdad. Porque pues es muy complicado estar en esos zapatos. Más bien hay que ser como muy empáticos con amor, ¿no? Pero yo sí estoy convencida de que si les damos las herramientas necesarias a los niños de pasar o sea, de pasar por una enfermedad tan complicada, con todos los recursos emocionales, aparte obviamente de los médicos, y con todos los recursos psicológicos y con todos los recursos espirituales, sin duda alguna, los niños van a salir súper fortalecidos y con ganas de permear esto en futuras generaciones, ¿sabes? O sea, Sí, porque claro. de alguna forma es acompañarlos a sobrevivir, pero de una manera que trascienda en su vida, no victimizándolos. O sea, no es como que el niño, o sea, no quiero sonar rara con lo que voy a decir, pero no es como que los niños en situación vulnerable aprendan solamente como a pedir ayuda. ¿Sí me explicó? No, es que aprendan a sentirse poderosos y que ellos mismos sepan que tienen todos los recursos para seguir adelante en su tratamiento médico. Sí, claro, porque si nos vamos a una idea donde nada es casualidad, por ejemplo, o sea, no es casualidad que estén pasando por esa enfermedad, sino hay un aprendizaje allí,
pues claro que salen, o sea, quien decide aprender la lección sale fortalecido, ¿no? Y eso es lo bonito, porque el otro día escuchaba a un entrenador que decía que los seres humanos no nos equivocamos. O sea, Ujú. pareciera que nos equivocamos cuando tenemos un evento desagradable o tenemos una enfermedad o generamos algo que no nos esté pareciendo, no nos esté gustando, pero realmente más bien es que internamente pues vamos direccionados a algo donde tenemos un aprendizaje y una lección. Entonces creo que claro que salen, pero qué padre y qué bonito que salgan acompañados por algo o alguien como lo que tú estás creando. O sea, eso Es que es... sí se me hace bien importante, ¿sabes? Y el tema de revictimizar a las personas, como que a veces no lo tenemos tan claro en las fundaciones, ¿no? Y entonces muchas veces tendemos, híjole, como a partir del dolor para atender nuestra causa. Y yo creo que también, digo, ahorita ha ido cambiando, lo reconozco, y hay muchísimas fundaciones que se dedican a cosas similares. Bueno, o sea, en general ayudar a niños con cáncer que han ido cambiando un poquito como su mensaje. Y eso está padrísimo porque al final es darte cuenta que, o sea, alguien quiere ayudar para sentirse feliz, o sea, alguien quiere también cooperar con una causa donde sabes que la persona que está del otro lado, pues de alguna manera está trascendiendo, ¿sabes? O sea, y que esos momentos que les demos de felicidad y de amor a las personas, pues les van a ayudar a cambiar su contexto el día de mañana. Totalmente. De hecho, dice una autora que se llama Brené Brown, que es científica también, estudia la vulnerabilidad y dice que el coraje que se genera, o sea, el coraje es como el diésel o la gasolina que requieres para atravesar este tipo de eventos. Y habla de un coraje no de enojo, sino un coraje que viene del Sí, corazón. Y como de creo que, valentía, ¿no? ajá, de valentía. Y creo que eso rompe paradigmas cañones, porque si algo creo yo desde mi experiencia que nos hace falta en México, es tener una mentalidad de ir, cueste lo que cueste, de salir adelante, de no vernos chiquitos, de no bajar la guardia. O sea, creo que eso es súper importante. Y sí tienes razón. O sea, hay fundaciones o asociaciones que sí los ven como, ah, pobrecito el niño quemado o pobrecito el niño con cáncer. Y sí tienen, o sea, sí creo que puede ser doloroso, pero qué padre que en base a todas estas actividades que haces, lo que se genere es salir más valientes o salir valientes a lo que sigue, ¿no? Que está Entonces, increíble, la verdad. Lo que sí es que también es una realidad que muchas veces el contexto en el que estamos viviendo no te permite enfocar todos tus esfuerzos en esas herramientas. ¿A qué me refiero? Que ahorita, por ejemplo, el tema del desabasto en quimioterapias es un tema real y pues está afectando sin duda alguna a las niñas y a los niños que están internados en el hospital. Entonces es un relajo porque también, pues ahorita, por ejemplo, nosotros todo lo que estamos, digo, aparte por el COVID también, pero desde que empezó este año, específicamente 2020, fue muy complicado empezar a atender temas como tan emocionales, pues porque ya hacían falta más medicinas que antes no hacían tanta falta, ¿me explico? Y que esas medicinas sin duda sí marcan una pauta de vida. Entonces es bien complicado, ¿no? O sea, como te decía ahorita antes de empezar el live, ahorita estamos consiguiendo, por ejemplo, una ambulancia para un traslado urgente que necesita hacer mañana a las 6 de la mañana. Entonces, pues son las 8:30 de la noche, tengo menos de 12 horas para conseguir una ambulancia. Entonces está cañón, o sea, se van volviendo otras cosas de repente urgentes y es cuando dices, ay, qué pesar, o sea, de verdad. sí, Sí es bien claro. complicado, yo creo que ahorita sobrevivir como organización de la sociedad civil en México y con COVID. Sí, totalmente, O sea, totalmente. está cañón. Bueno, pues mi Gaby, agradecerte. Igual, siempre nos gusta cerrar la charla con algo que tú creas que es de valor, que puedas compartirle a quien nos está viendo y quien vuelva a ver el video porque se queda en la fanpage, pero que nos compartas algo de valor, un mensaje que te gustaría decir, darle a la sociedad. No necesariamente que tenga que ver con México Sonríe, no necesariamente que Sí, tenga que ver con él, pero algo que tú digas, o sea, mi regalo para la sociedad es esto.
Hay una frase que me encanta y yo creo que ahorita en tiempos de tanta incertidumbre nos ayuda muchísimo y a mí me da muchísima paz, ¿no? Para mí la felicidad es que la alegría de la vida sea evidente por nuestras acciones. Y yo creo que ese es un gran mensaje y es algo como muy bonito que se puede compartir si lo llevamos a cabo, porque al final no es solamente un sentimiento que tengas en un momento, sino es el cúmulo de todas las acciones que haces, lo que engloba el concepto de felicidad. Y yo creo que definitivamente estamos aquí para ser felices y independientemente de las cosas que se salgan de nuestras manos, pues no podemos controlar, ¿no? Entonces, pues como que también está pandemia y este encierro y esta incertidumbre también me ha llevado muchísimo a pensar, si lo puedes controlar, pues ¿para qué me preocupo? Y si no lo puedes controlar, pues ¿para qué me preocupo? ¿No? Sí, totalmente, Entonces, totalmente. pues como que soltar muchísimo las expectativas que tengamos, tratar de echarle todas las ganas del mundo a lo que hagamos el día de hoy, dormir siempre con la satisfacción del deber cumplido, saber que el día de hoy diste lo máximo que podías dar, que a lo mejor no fue como ayer, pero hoy fue lo más que pudiste hacer por ti y por los demás, y eso está bien, ¿no? O sea, como que también no presionarnos tanto, no juzgarnos tanto, tratar de tener la vida perfecta ahorita en estos momentos que pueden llegar a ser complicados para muchos, ¿no? Entonces, pues yo dejaría como ese mensaje, no frustrarnos, dormirnos con la satisfacción del deber cumplido y que todo el cúmulo de nuestras acciones nos lleven a englobar nuestro propio concepto de felicidad. Perfecto, Muchas mi Gaby. gracias. Gracias a ti y pues, te dejamos para que aquí dentro de la comunidad que luego ve el video, igual puede ver a alguien que pueda aportar algo a México Sonríe o algo, entonces que se pongan en contacto Claro. contigo. Y muchísimas gracias, la verdad. No, gracias a ti. Es un honor para nosotros que nos hayas compartido y te aseguro que vamos a estar de la mano con México Sonríe para lo que venga y porque Muchas gracias. nos super inspira tu causa, ¿va? Ay, muchísimas gracias. Y pues saludos a todos y qué padre proyecto. Y pues lo que necesiten, aquí estoy feliz de la vida. Gracias, mi Gaby. Nada Gracias a más ti. mandarle saludos a las personas que, a Vico, Yuri, a Eric, a mi mamá que está conectada, Ah, muy bien. Karen, a Carlita, a todos a los que se conectaron. Nos pregunta Lupita que si hay donación de cabello, que si todavía recibes cabello. Este, no sé si todavía hay campañas de donación de cabello, Gaby. Ahorita la tenemos frenada por el tema del COVID, o sea, Ok. porque no sabemos todavía en dónde vamos a estar recibiendo el pelo, lo habíamos estado recibiendo antes en el Hospital Juárez de México, pero es un hospital COVID, entonces pues no vamos a mandar absolutamente a nadie, solamente a dejar una trenza, que es muy valiosa, pero ahorita no Sí, es sería más el urgente, ¿no? O riesgo, sea, ¿no? sí, Claro. exactamente, entonces no podemos estarnos paseando en la calle. Sí. Entonces, por eso ahorita tenemos la campaña del trenzatón un poquito frenada, pero en cuanto se abra lo vamos a anunciar por redes sociales, porque tenemos muchas trenzas, yo sé que nos están esperando. Perfecto. Mi Gaby, muchísimas gracias. Te mandamos un Gracias abrazote. a ti igualmente, que estés muy bien. Gracias. Bye. Bye. Bye.